Bienvenidos a un nuevo vídeo de Not In My Game. Hoy tenemos una nueva micro reseña de un juego de deducción que se llama Detective, un juego de palabras entre deck, mazo en inglés, y detective. En este caso hablamos del caso de Rosas de Sangre. Posteriormente van a salir nuevos casos, es un juego que nos trae Mercurio y es un juego que bebe mucho de la mecánica principal de los juegos Sherlock o Q, en el que dispondremos de una baraja de cartas que nos cuenta un caso de investigación y los jugadores tendremos que ir compartiendo la información que nos dejen las cartas con el resto de jugadores y tendremos que ir jugando las cartas para ir determinando y desentrañando lo que es todo el proceso. Las diferencias principales entre Detective y los casos Sherlock en que en primer lugar Detective no tiene ningún manual, es decir, tú abres la caja y lo que te encuentras son el taco de cartas que no se pueden barajar, es decir, hay que ir leyéndolas una por uno según te vayan tocando, y unos marcadores para después, cuando hayamos terminado, marcar nuestras respuestas. Eso es lo único que nos encontraremos. Conforme vayamos robando cartas al principio de la partida nos irá indicando la manera de proceder, pero es prácticamente la misma que en los juegos Sherlock, es decir, las cartas se repartirán entre los jugadores, las cartas que nos indique, y después los jugadores iremos o descartando cartas boca abajo sin dar la información que venga en la carta o colocando las cartas boca arriba para que esa información la tengan todos los jugadores. El giro importante que tiene Detective con respecto a diferente con los Sherlock es que en Detective cada una de las cartas tendrá un valor que determinará si podemos jugarla boca arriba o no. En Detective cada carta tendrá un valor que nos indicará que si no tenemos esa cantidad de cartas descartadas boca abajo, no podremos colocarla boca arriba. Es decir, que si una carta tiene un valor de 5, no podremos colocarla boca arriba hasta que no haya al menos 5 cartas descartadas boca abajo. Esto hace que estemos obligados a descartar cartas boca abajo si no tenemos opciones de revelar cartas o si queremos dar opciones al resto de jugadores para poder revelar cartas con un número superior. Por contra, como no se barajan las cartas siempre aparecen en el orden que quiere el juego. Por lo tanto, esto hace que información muy relevante para encontrar el fin del caso aparezca al final y esto haga que todas las partidas sean del mismo tipo. Aunque es un juego de un solo uso, con los casos Sherlock lo que podríamos encontrarnos es que al barajar una carta, al barajar la baraja, nos salgan cartas importantes muy pronto o no importantes, es decir, que en el juego no había cartas indispensables que iban a salir al final de la baraja porque podía ser que salieran al principio al tener que barajarse. En este caso no, al tener la baraja ya preconstruida y tener que ir robando las cartas conforme te indica el juego, ahí nos encontramos que sí que está preestablecida la información que van a tener los jugadores en cada momento de la partida. Como giros del juego, indicar que en algunos momentos la propia baraja, antes de robar la carta, nos indicará que tenemos que hacer cosas. Es decir, por ejemplo, podría ocurrir que ciertos personajes dejen de estar en la escena, lo que hará que todas las cartas referentes a ese personaje nos indicará el número y tal. Tendremos que retirarlas del juego en ese momento, por lo tanto, las cartas que se hayan leído o que se hayan visto o lo que sea, tendremos en ese momento que quitarlas. Toda la información que no hayamos retenido en ese momento se perderá. Por lo tanto, me parece que es un giro bastante chulo a tener que estar atento a todo. También decir que el elemento principal y más vistoso del juego es que nada más empezar nos encontraremos con la escena del crimen y se forma realizando una escena 3D utilizando la caja y diferentes cartas colocadas. Os lo puedo mostrar aquí porque tenemos un pequeño resumen. Como podéis ver, aquí tenemos la caja del juego con una pequeña silueta con las diferentes cartas y podremos recrear la escena del crimen, que también nos dará mucha información. Tendremos que estar atentos y mirar las cosas que nos encontramos para ver la escena del crimen. Eso también es un toque adicional que está muy chulo dentro del juego. Y como ya digo, van ocurriendo diferentes eventos que te pueden cambiar el transcurso de la partida, es decir, que haya cartas que salen del juego, nueva información que entra en el juego sin necesidad de jugar cartas, simplemente en algún momento dado te dice, ha aparecido esto, y entonces pues tienes que meter ese tipo de cosas que te van añadiendo dentro de la trama. Por lo tanto, me parece que es un juego muy recomendado dentro de los juegos de este tipo detectivescos. Sabéis que a mí me gustan mucho los Sherlock y siempre tienen algún girito que hace que sean muy chulos. En este caso me parece que está muy bien implementado el hecho de que tengas que obligatoriamente descartar cartas para poder jugar cartas boca arriba. En los casos de los Sherlock esto no era obligado, simplemente tú descartabas boca abajo para que no te restasen puntos al final de la partida. Y luego tenemos esa escena en 3D que está muy chula, en la que tendremos que encontrar diferentes elementos, puesto que en este Detective el hecho de los elementos que se encuentran en las imágenes parece que es mucho más relevante y las cosas que te dicen. Destacar también que en este juego algunas de las cosas que se dicen pueden ser verdad o mentira, es decir,
los elementos y las personas que hablan en el juego, si son culpables, seguramente no te digan toda la verdad. Esto en los casos Sherlock no ocurre. Toda la información que se encuentra en las cartas oficialmente es verdadera, aunque luego sea relevante o no para el caso. Y sin más, me parece que este Detective tiene todo lo bueno de los Sherlock y añade ciertas pinceladas que hacen que sea un juego que está muy chulo. A mí la verdad es que me ha gustado, lo hemos disfrutado bastante, se disfruta igual que un caso Sherlock y me gustaría seguir probando estos casos Detective, porque este juego obviamente bebe de lo que son los Sherlock, pero le da un pequeño girito que la verdad es que le sienta muy bien al juego. Y vistosamente la escena del crimen está muy chulo. Así que yo este Detective lo recomiendo, este Rosas de Sangre. Espero que Mercurio siga trayendo este tipo de juegos, porque la verdad es que están muy chulos y nos ha gustado bastante. Y con esto acaba esta pequeña micro reseña. A los que lo hayáis jugado, espero que me pongáis en los comentarios qué os ha parecido. Y nada, otro juego de tipo detectives que se une a la larga colección de juegos de detectives que tanto nos gustan aquí en Not In My Game. Un saludo desde Not In My Game.